También hablaremos sobre el abombamiento discal y la protrusión anular difusa, cuando se extiende de forma difusa más allá de los platillos vertebrales, sin superar el límite del espacio intervertebral, usualmente es menor de 3 milímetros sobre el límite del espacio discal, consecuencias de la propia degeneración, remodelación e hiperlaxitud ligamentaria. La clasificación según la morfología, si es protrusión, extrusión o secuestro, y según la localización, si es central, fondo de saco lateral, si es región foraminal, si es región extraforaminal o según el momento de aparición. La protrusión discal, el diámetro del fragmento discal desplazado es menor, como vemos aquí, que el diámetro cefalocaudal del disco medido en el mismo plano. Pueden ser de dos subtipos, focal y de base ancha. La focal es si la parte afectada del disco es menor del 25% de la circunferencia discal o menor de 90 grados, y la base ancha si afecta entre un 25 y un 50%. A diferencia de la extrusión, que es el diámetro máximo del fragmento discal desplazado mayor en el diámetro cefalocaudal del disco en el mismo plano, o cuando el plano axial del fragmento desplazado, como vemos, tiene un cuello estrecho y una porción extruida que es más ancha. También tenemos una clasificación: protrusión, extrusión, migración y secuestro. Vemos que el secuestro, fragmento libre, es cuando no existe continuidad entre el material discal desplazado y del disco que lo precede, a diferencia de la migración, que sí hay continuidad del mismo. Vemos una patología lumbar, también cervical, como veríamos en una resonancia de esta patología. Es importante recordar conceptos básicos de una espondilosis, que es degeneración espinal, espondilitis, que es una inflamación espinal, espondilolisis, que es una fractura crónica del pars intraarticular sin unión, denominado defecto del pars. Espondilolistesis, que es el desplazamiento anterior de la columna vertebral, típicamente como resultado de un defecto bilateral de la pars, y la pseudoespondilolistesis, que es la espondilolistesis degenerativa, resultando de la enfermedad degenerativa, que pueden ser una espondilosis cervical, torácica o lumbar, dependiendo del nivel. Tenemos la espondilosis deformante, que afecta el anillo fibroso y las apófisis, y la osteocondritis intervertebral, como vemos aquí, que afecta al núcleo pulposo y las plataformas de los cuerpos vertebrales. En este caso se mantiene radiológicamente, se manifiestan unos osteofitos anterolaterales asimétricos, preservándose o disminuyendo leve el espacio intervertebral. Y aquí en la osteocondrosis intervertebral hay una esclerosis de la plataforma vertebral y el hueso subcondral. La localización de las lesiones, ubicamos anatómicamente lo que es el cuerpo vertebral en su ubicación coronal y sagital y en el plano axial, y allí vemos ubicación. Aquí vemos si es central derecha izquierda, foraminal derecha izquierda o extraforaminal derecha izquierda. Esto es posterior y esto es anterior. Evaluamos en todos los planos, corte axial, coronal y sagital, es importante para hacer un buen diagnóstico patológico y anatómico. Elementos posteriores, es muy importante evaluarlos. Articulaciones facetarias o interepofisiarias deben tener márgenes lisos, cartílago articular uniforme, no se debe observar líquido en su interior y previene el desplazamiento anterior de la columna vertebral que subyace sobre las cargas. La enfermedad articular degenerativa facetaria en estos elementos posteriores, una esclerosis subcondral, hay una disminución del espacio interarticular, hay presencia de los osteofitos y hidrartrosis también pueden llevar. Y los ligamentos amarillos, una y dos láminas, pueden estar hipertróficos cuando su grosor es mayor de 4 milímetros. El canal espinal estrecho, diámetros normales, cuando hablamos de anteroposterior es de 15 milímetros. Interpeduncular es mayor de 18 milímetros del transverso del canal. Y anteroposterior del foramen mayor de 5 milímetros. Cuando el área es menor de 1.3 centímetros al cuadrado se considera patológico. Evaluar también lo que es las 3C, cordón espinal, cono medular y cauda equina. Donde anatómicamente el cono medular debe estar ubicado a nivel de L1 y L2 y su extremidad distal, que es el filum terminal, no debe medir más de 2 milímetros de diámetro. Del cono medular van a ser la cola de caballo, que es un paquete de raíces nerviosas de consistencia delgadita, finas, lineales. Cada raíz nerviosa debe tener un curso individual y anterodiagonal que pasa a través del canal central antes de entrar al foramen neural. Y se obtiene para evaluar las imágenes ponderante 2 en el plano sagital y en el plano axial.
Aparte de todo lo que hemos hablado, es necesario evaluar los músculos, tejidos blandos y hallazgos en cuello, grandes vasos, vemos también tiroides, a nivel lumbar, músculos paravertebrales del psoas, los riñones, suprarrenales y las articulaciones sacroiliacas no podemos dejar desapercibidos. ¿Qué vamos a ver entonces en los estudios de imágenes aquí? Alineación, cuerpo vertebral, los discos, los elementos posteriores, la evaluación de las 3C y también de los músculos. La historia clínica es lo más característico, el dolor. El dolor es incapacitante en los pacientes. El dolor es algo subjetivo, es algo psicogénico, entonces es necesario individualizar a cada paciente. Posteriormente, que hemos evaluado, hemos hecho anamnesis de estos pacientes sobre el dolor y la investigación psicogénica de esto, evaluar con imágenes, rayos X, API lateral, dinámicas en flexión, neutría, extensión, también en oblicua, con una tomografía, resonancia, electromiografía, discografías, etc. Vemos las mediciones de los rayos X en cervical, si el diámetro es C1 23 milímetros, C2 de 20 milímetros, C3 a C6 de 17 milímetros, C7 15 milímetros. Ahora, cuando hablamos de estenosis del canal espinal, debemos tener en cuenta si es relativa de 10 a 13, si es absoluta menor de 10 milímetros. ¿Ok? También es importante hablar sobre el tratamiento conservador en la primera fase, sintomático, modificación de la actividad, mantener el peso, hacer ejercicio, movilización local o en reposo, individualizar al paciente obviamente, evitar descansos en cama a largo plazo, evitar actividades como torsión, levantar objetos, usar acetaminofenes, AINES comunes, corticosteroides y bueno, terapia física. Inestabilizar la columna a todos aquellos pacientes que lo ameriten y bueno, indicaciones para cirugía, tenemos absolutas y relativas, las absolutas del dolor, incapacitante y refractario, déficit radicular, trastorno sensitivo y la mielopatía. Y la relativa es la cronicidad recurrente del episodio del dolor y afectación radicular, deterioro de la calidad de vida por restricción de actividades, deterioro de la calidad de vida por la necesidad de medición y falla del tratamiento médico. Las contraindicaciones es la edad avanzada, en algunos casos, pobre estado del general y la atrofia del cordón espinal, sobre todo en mielopatías terminales. ¿Cómo se elige un abordaje? Si es posterior, anterior, si es combinado, bueno, viendo la alineación sagital de la columna vertebral, la extensión de la enfermedad, la localización de anormalidades compresivas, la presencia del dolor cervical prequirúrgica y las operaciones previas. Cuando hablamos a nivel cervical, tenemos a nivel procedimientos anteriores, disectomía simple, disectomía más función con o sin placas y corpectomía. Como vemos en las imágenes, en las diferentes técnicas quirúrgicas. Eso lo decide el neuroquirúrgico, siempre individualizando al paciente. Posteriores tenemos la laminectomía, laminoplastia y artrodesis con tornillos, incluso procedimiento combinado. Tenemos abordajes posteriores, enfermedades multiniveles, la indicación, conservación de la lordosis e inversión menor a 10 grados, patologías posteriores, mielopatías, edad avanzada, radioterapia, etc. Laminectomía por fusiones, laminoplastia, open door o French door, foraminotomía posterior y bueno, esto es necesario ubicarlo en otro tema o en otros contextos, ya que son temas amplios de cada uno. A nivel lumbar, bueno, laminectomía con regularización de las facetas, laminectomía más estabilización por medio de placa o injerto posterolateral, colocando tornillos transpediculares. Aquí vemos un procedimiento de laminectomía, facetectomía, foraminotomía y disectomía del L3, L4, L4, L5. Vemos cómo se ve el canal medular, bello, muy bien estructurado y las diferentes estructuras anatómicas, ¿ok? Las rayos X postquirúrgicas, tenemos también artroplastia posterior total, diferentes dispositivos que eso va a depender del neurocirujano, el quirúrgico allí o el cirujano de columna, debe individualizar el paciente. La laminectomía precoz, solo en el síndrome de cuello de caballo por extrusión discal, estos son tips que he leído al final. La disectomía simple o microdisectomía superior a la quimionucleosis en prolapso discal y espondilosis, y cirugía de fusión, sobre todo en principio no instrumentada, en espondilolistesis ístmica del adulto o degenerativa asociada a estenosis lumbar. Bueno, recuerden que no es solo un día normal, disfrutemos día a día, lo que hacemos, nuestras actividades, evaluar al paciente y individualizarlo. No todos los pacientes son iguales y como dice el maestro del doctor Adelaide, una cosa lo dice la clínica y otra la imagen. No podemos operar una imagen, siempre debemos evaluar al paciente, no a la enfermedad. Muchas gracias.